Buen día chicos, pues esperando que se le estén pasando lo mejor posible, retomamos el tema del que hemos estado hablando, que es contabilidad documental o los documentos que sustentan la contabilidad. Tal como habíamos visto, hay ciertos documentos que le van a dar validez a cada una de las operaciones que yo registre en las pólizas que corresponden, ya sea de manera digital o de manera manual. En el caso de ustedes, la mayoría ya ha entregado su trabajo y les ha cuadrado perfectamente. Solo necesitábamos ser un poquito observadores porque debía cuadrar mientras yo siguiera lo que dice el estado de cuentas, por supuesto. Hoy vamos a platicar de otros documentos que también sustentan a la contabilidad y que una vez que yo haga mi registro de operaciones debe estar presente, como por ejemplo los cheques. ¿Se fijaron que su ejercicio tenía cheques? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se debieron haber llenado correctamente porque se supone que yo tengo las copias de esos cheques. Los originales se los di a quien le voy a pagar. También en algunos casos si compré, debo tener el sustento de la factura. Y si yo vendí, ya sea la nota de venta o la copia de la factura de la misma manera. Vamos a hablar de esos documentos, cómo es que se deben llenar, cómo se deben registrar y cómo se anexan a la contabilidad, puesto que son comprobantes oficiales y fiscales. Cuando comenzamos a trabajar con la práctica de contabilidad documental, ya habíamos hablado de estos documentos, recibos, facturas, cheques, pagarés, comprobantes o vouchers de retiro y de depósito, que a continuación les voy a presentar y les voy a decir cuáles son los datos principales de esos documentos para que los podamos anexar a nuestra práctica y de esa manera completar nuestro archivo de este ejercicio. El primer documento que debieron haber llenado es el cheque. Venían 3 cheques en su ejercicio. Ustedes podían haberlo dibujado, recortado, haber comprado un cheque para poder anexarlo a la póliza de cheques que llenaron. Este debía tener el nombre de quien lo cobra, es decir, a quién le estoy pagando con cheque, el número de cheque, la fecha, la cantidad con número y con letra y finalmente la firma. Ustedes requieren 3 cheques en esta práctica. Factura. Dice que es un documento comercial que refleja toda la información de una operación de compra-venta. Hay facturas que yo voy a expedir porque yo vendí y doy la factura a mi cliente. Y hay otras facturas que yo tengo como comprobante de alguna compra que yo hice. Si la factura es mía y la estoy expidiendo, debe tener mi logotipo. Y si por el contrario la factura es de otra empresa a la que yo le compré muebles o un auto, tiene el logotipo de esa otra empresa. Los vouchers hay de recibo y de depósito, son esas hojitas que se imprimen en el cajero automático o nos los da la cajera en ventanilla para notificar un movimiento. Este usualmente tiene datos de la cuenta, fecha y hora, el número de operación, número de cajero y cantidad. Esas hojitas, aunque parecen insignificantes, son muy importantes para comprobar que hice un pago, tendría yo un voucher de depósito, o que recibí un pago. En el caso de los vouchers de depósito, tienen que tener los datos de la empresa a la que yo le estoy depositando, porque este puede ser para mí un comprobante de pago. Yo le deposité a la cuenta del Teletón, por ejemplo, en este caso, al 00900.000, y ahí deben estar la cantidad, la fecha y la hora en la que yo hice ese depósito. Hay muchos otros documentos que sustentan la contabilidad, pero ahorita vamos a conformarnos con estos. Pónganle pausa y revísenlos para que ahora, con su estado de cuenta en mano, revisen cuáles de estos documentos deben anexar. No se preocupen, dibújenlos en una hojita, recórtenlos, pero anexen estos documentos a cada operación que hayan hecho del ejercicio anterior que estamos trabajando. Para continuar con esta segunda parte del ejercicio, primero vamos a ver que tengamos los datos correctos, que ya haya cuadrado perfectamente y que concuerde con nuestra cuenta de banco, que en este caso es la parte clave del ejercicio. Para eso vamos a hacer una revisión del ejercicio anterior y los resultados se los pongo a continuación. Bien, después de haber hecho todos los registros en las pólizas que corresponden,
Nuestra cuenta T de bancos debió quedar de la siguiente manera. Debían quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros en el lado del debe, que por supuesto coinciden con los abonos del estado de cuenta. Y 2, 4, 6, 8, 10, 11 del lado del haber, que corresponden a los cargos del estado de cuenta. Finalmente debía cuadrar exactito un saldo deudor de 45.274.84. ¿Por qué? Porque todos los pagos se hicieron y se recibieron con la cuenta de bancos, así que debía cuadrar perfectamente. Debemos recordar que esta cantidad estaba al final de nuestro estado de cuenta. El banco nos había dicho que así terminaba, ese era el saldo final de nuestro estado bancario. Por ahorita me voy a concentrar en la cuenta de banco, así debe quedar el resultado, aunque en realidad ustedes debieron haber hecho todas las otras cuentas T para que cuadrara perfectamente la balanza de comprobación. Ustedes saben que para que eso se dé, desde el principio todas las pólizas debían sumarme exactamente lo mismo del lado del debe que del lado del haber. Finalmente, después de hacer las pólizas, las cuentas T, cuadraba la balanza de comprobación del lado de movimientos con 157.696.66. Si así te quedó, excelente, así cuadra la balanza. Del lado de movimientos, ahora bien, tú dime cómo queda el lado de saldos. Recuerda que la balanza de comprobación es una manera de comprobar que se hayan hecho los registros como indica la partida doble. Debes tener las cuentas completamente alineadas, alistadas y registrar correctamente los movimientos deudor y acreedor. Siempre hay deudor y acreedor. Y los saldos dependiendo del lado que te haya quedado la suma. Si te quedó del lado del debe, tu saldo es deudor. Si te quedó del lado del haber, es tu saldo acreedor y también te debe cuadrar con una cantidad diferente. Las dos primeras columnas cuadran y las dos segundas también. Para revisar que hayas hecho el procedimiento correctamente, recuerda que debes sumar las pólizas, tanto el debe como el haber. Y esa cantidad te debe dar igualita en movimientos, en deudor y acreedor. Si no te cuadraron los saldos, es que probablemente estás poniendo la suma del lado equivocado. Bien, si ya te cuadro la balanza con el resultado que te acabo de dar, felicidades, has hecho el procedimiento correctamente. Ahora completa la práctica agregando los documentos que faltan para comprobar los registros. Checa en qué caso necesitas una factura, llénala. En qué caso necesitas un cheque, llénalo. En qué caso necesitas un voucher de depósito de retiro, llénalos, agrégalos en tu práctica para que quede completa y la puedas subir en clase. Aprovecho, chicos, esta ocasión para agradecerles el que estén entregando sus tareas en tiempo y forma. Sabíamos que no era una tarea fácil y sin embargo esta modalidad está funcionando bastante bien para que sigamos los temas como correspondía a nuestro programa de clases. Gracias por ser puntuales, por ser tan cumplidos, pero sobre todo por ser honrados y responsables, porque esta modalidad de trabajo que estamos llevando a cabo exige que tanto ustedes como yo seamos bien honrados, responsables de nuestro propio aprendizaje, de nuestro conocimiento y de nuestro avance. Gracias, chicos, y seguimos en contacto. La nueva tarea aparecerá en la plataforma de Classroom. Debemos subir el archivo completo con la primera parte que ya les cuadró, con los documentos que ahorita van a anexar, junto con las claves del catálogo de cuentas que ustedes ya trabajaron en clases presenciales. Y una vez que esté completita, ya la podemos subir, contará como nuestra evaluación como proyecto terminado.